¿Cómo están, estimados estudiantes? Qué gusto poder compartir esta tutoría de la materia de gestión, de innovación y emprendimiento. Como estamos hablando de una materia que específicamente se trata de crear empresa, de que usted pueda crear a futuro o pueda proyectarse, ¿no? Creando su propio emprendimiento y su propia empresa. Entonces empezamos a partir de la empresa y su entorno social. ¿Por qué las personas se integran para formar empresas? ¿Por qué las familias se integran para formar empresas? Primeramente, parten de motivaciones personales, profesionales, laborales, entre otras, con el objetivo de alcanzar metas comunes. A lo mejor entre ustedes, un grupo ya que a lo mejor ustedes está identificado, desean a futuro formar una compañía, formar una empresa. Miren, es una opción para que ustedes también puedan visualizarse a ello. Cuando el logro de las metas comunes está asociado a una estructura organizativa, se denomina administración de la organización. Es decir, que al momento de usted formar también una empresa, tiene que saber cómo va a administrarlo. Y es así que la administración existe y puede ser aplicada dentro de cualquier colectivo o grupo social. Y se define así a la empresa como el colectivo integrado por uno o varios grupos sociales que se unen con sus recursos, tanto en producción, que está lo que es la tierra, mano de obra, tecnología y capital. Es decir, que se unen esfuerzos, se unen conocimientos incluso y pueden llevarse a la conclusión o al feliz término de formar una empresa. Eso sí, en una base común para producir bienes o servicios mediante un orden normativo, es decir, que deben haber reglamentos, deben haber leyes, deben haber, ante todo, reglamentos porque se forman internamente. Debe estar muy bien organizado y bien administrado, señalando los rangos de autoridad, sistemas de planeación, comunicación, información y control de coordinados con eficiencia, modernidad, productividad, con una existencia relativamente continua en medio cuyas actividades se encuentran encaminadas hacia el logro de un fin o misión determinada. Es así que este autor Márquez Balón lo señala a la empresa. En resumen, una empresa está conformada por una o varias personas que se unen con un objetivo común, que es el de poder crear un producto o servicio y ponerlo al servicio de la comunidad, al servicio, en este caso, de los consumidores. Como en algún momento les decía, todo parte de una necesidad, todo se crea porque hay una necesidad que cubrir. Es así que las empresas se clasifican de 5 maneras. Según su tamaño, están lo que son las microempresas, que son empresas que se forman hasta un mínimo de 50 personas, perdón, un máximo de 50 personas. Ya las pequeñas se establecen hasta 150. Hay medianas que llegan hasta un tope de 300 personas y ya las grandes que sobrepasan, ¿no? Un límite de 300 personas. Entonces, esto es según su tamaño, es decir, la capacidad que tiene la empresa en cuanto a su personal, a lo que está trabajando entre trabajadores, entre empleados, conforman la empresa. Tenemos una segunda parte que es el sector de la actividad, es decir, que está clasificada en un sector primario, en un sector secundario y en un sector terciario. Como ustedes ven aquí, el sector primario específicamente es lo que se trata de extraer materia prima, lo que se extrae de la naturaleza, los recursos. En el ejemplo ustedes pueden ver el petróleo. Si hablamos de la agricultura, está lo que son los productos de primera necesidad. En un sector secundario ya tenemos lo que es la industria, el procesar esa materia prima. Miren, si hablamos de tomate, para hacer una salsa de tomate, nuestra materia prima, ¿qué va a ser específicamente? Esos tomates, ¿no es cierto? Si estamos hablando de las papas fritas y todo eso, ¿cuál va a ser nuestra materia prima? Los tomates. Y si hablamos pues de procesar incluso el petróleo, pues están los aceites y lubricantes que son los derivados específicamente de petróleo. Y el sector terciario, que es ya
cómo distribuyo mis productos. Es decir, ya estamos hablando de una comercialización específicamente, ¿ya? Entonces, acuérdense, según un sector o actividad está el primario, el secundario y el terciario. Luego tenemos según la propiedad del capital que se clasifican en privadas, en empresas públicas y mixtas, es decir, que tienen capitales tanto privados como públicos. Si nos vamos a empresas privadas, es decir, que están conformados solamente por capitales privados. De pronto, como les mencionaba, hay una familia que se unió, entre todos ellos pusieron un capital y formaron lo que es la empresa. Entonces podemos hablar incluso del grupo Novoa, que es, ¿no es cierto?, un grupo familiar que creó las diferentes empresas que ellos tienen. Luego están lo que son capitales de empresas públicas que están conformados por capitales del Estado, capitales públicos. Aquí están, por ejemplo, lo que es la empresa eléctrica, tenemos Petroecuador. Algo que tienen que tener muy claro es lo que es una empresa pública, que me significa que yo voy a obtener recursos, voy a obtener una ganancia, más no entidades del sector público que nos brindan a nosotros, ¿qué? Un servicio, es decir, que yo puedo ir a pagar el agua ahí, que yo puedo pagar predios urbanos, pero más no tienen una rentabilidad. ¿Cuáles son las empresas públicas que sí generan rentabilidad? Tenemos lo que es, como les decía, la empresa por ejemplo, las que ya están prácticamente ya no adheridas al Estado, por ejemplo, las empresas que cobran el servicio de agua. Ya aquí, por ejemplo, estaríamos hablando de Demapal. Yo sé que en otros lugares están también ya las empresas cobrando también lo que es lo que es el servicio del agua potable. Entonces, aquí entran esas empresas que son públicas, es decir, que yo puedo obtener una ganancia. Estamos hablando también de las empresas públicas de rastro, las empresas públicas de vivienda, porque como les indicaba, tienen que generar ganancias. No hablamos de municipios, no hablamos de prefecturas. Aquí no van estas entidades públicas, aquí van empresas públicas. Y las empresas mixtas que son capitales, tanto públicos como privados, estamos hablando de la empresa eléctrica, estamos hablando de Petroecuador, que están conformadas por capitales públicos y privados, incluso también CNT, ¿ya? Creo que hace un momento les englobé la empresa pública y Petroecuador en empresas públicas. No, son en empresas de capitales mixtos. Luego tenemos según el ámbito la actuación de actuación, es decir, que son locales, empresas nacionales y multinacionales. ¿Qué significa ser una empresa local? Las que están en mi localidad, donde yo vivo, ¿ya? Si hablamos de Catamayo, tenemos aquí una empresa que está a nivel local, que es una empresa privada incluso, que estamos hablando de el ingenio Monterrey Azucarera Lojana, ¿ya? Es decir, de su localidad. Si hablamos de la localidad de Loja como cantón, estaríamos hablando de Caprilosa, ahí está, hablando de Inapesa, Ilelsa, Ile, ¿ya? Esa es de la localidad. Pero si hablamos a nivel nacional, ya estamos hablando de todo el país. Es decir, que yo puedo nombrar una empresa que está a nivel nacional o que se encuentra a nivel nacional. Tenemos lo que es, por ejemplo, Tía, que está en algunos lugares del Ecuador. Estamos hablando específicamente de los de Supermaxi, ¿no es cierto? Que es una cadena de supermercados que está también en diferentes ciudades del país. Por eso es que se denomina empresas nacionales. Y las multinacionales son empresas que están en otros países, pero que tienen sucursales en otros países. Voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de KFC. Son franquicias específicamente, porque KFC hay en Ecuador, hay en Colombia, hay en México, etcétera, en otros países. La franquicia se mantiene en que el sabor debe ser igual o el producto debe ser igual en todos los lugares en donde está establecido.
Entonces, una multinacional es una empresa que se encuentra en varios países. Esas son las multinacionales. KFC, está McDonald's, tenemos el Burger King, si hablamos de cadenas de comida, y específicamente que se mantienen en otros países. Una multinacional incluso también podría ser Coca-Cola, es Coca-Cola. ¿Por qué? Porque Coca-Cola hay en diferentes países del mundo. Y según su forma jurídica, pues estamos hablando de empresas individuales y empresas de sociedades mercantiles. Aquí en las sociedades mercantiles podemos encontrar lo que es la sociedad anónima, en comandita simple y por acciones, responsabilidad limitada. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, en la cooperativa de ahorro y crédito Manuel Esteban Godoy, que dice responsabilidad limitada, ustedes van a encontrar en otras la denominación SA, que significa sociedad anónima, ¿ya? En sí, esta clasificación es la que quiero que ustedes tengan claro, porque ya entrar un poco a lo que son las sociedades mercantiles implica pues un poco más de abarcar conocimientos, pero que en realidad lo que ustedes necesitan saber es esta clasificación, para luego, ya que definan, por ejemplo, la estructura de su empresa, ir ya en cuanto a reglamentos, en cuanto a normas que se establecen incluso internamente. Entonces, las empresas según su capital han sido clasificadas, como les decía, en empresas públicas y empresas privadas y en empresas mixtas. Las empresas públicas son aquellas propiedades del gobierno que cumplen un rol social para satisfacer determinadas demandas sociales y son dirigidas por el gobierno. Incluso también observamos las empresas públicas de comunicación o las radios, ¿ya? Que tienen, por ejemplo, que han creado incluso en los municipios, pero que se manejan con una contabilidad muy aparte en referencia a lo que es el municipio. Por eso es que ya es una empresa pública. Las empresas privadas no cuentan con participación del gobierno. Estas empresas tienen capitales aportados por una o varias personas, son capitales propios también son capitales que eh, se piden a través de un préstamo también a los bancos, ¿sí? Su finalidad principal es obtener utilidades. En las empresas privadas incluso se pagan utilidades a los empleados luego de su ejercicio económico, mientras que en una empresa pública no se pagan utilidades. Las empresas mixtas tienen participación tanto del gobierno y otras personas o entidades que tributan en su mayoría a la generación de utilidades a partir del desarrollo de proyectos que tributan a la sociedad. Empresas como Petroecuador que sí generan utilidades, pero empresas como la empresa eléctrica que no generan utilidades, ¿ya? Entonces, tienen que también tener esta parte clara. El gobierno asume como estrategia proteger los recursos minerales y activos fundamentales de un país para garantizar su independencia empresarial. Sabemos que una empresa, al hablar al menos de industrialización, se ocupa lo que es la materia prima. Entonces, el gobierno se encarga también de proteger en lo posible a que la extracción de minerales, incluso de lo que es el petróleo o recursos naturales que se necesitan para una producción, estén protegidos y que se garanticen al menos una independencia financiera. Y como lo había mencionado, de que a su vez esta empresa retribuya al impacto ambiental que hace dentro de esta actividad o de su producción, es decir, para sacar su producto final. Pero partiendo de esto, ¿qué es el emprendimiento? Es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de la riqueza para aprovechar las oportunidades presentes en el entorno o satisfacer las necesidades de ingresos personales, generando valor a la economía y a la sociedad. Es importante que usted tenga en cuenta que al crear o empezar en un emprendimiento, la mayor parte o el mayor esfuerzo viene de usted, porque usted es el que está creando la empresa. Usted en un inicio incluso no va a disponer de empleados o no va a poder incluso contratar empleados porque está trabajando de pronto con un capital propio o pidió al banco y usted tiene que establecer
un tipo de administración para saber hasta cuándo puedo administrar o en qué momento, perdón, hasta cuándo puedo contratar o en qué momento ya podré contratar a personas para que me puedan ayudar en lo que compete a mi emprendimiento. Pero en un inicio el dueño, en este caso, si usted decide ponerse una empresa o empezar ya un emprendimiento, va a ser usted. El dueño va a ser usted el que mismo, el que tenga que llevar sus finanzas, el que tenga que hacer la publicidad, el que tenga que buscar mejores precios, etcétera, hasta que usted tome impulso y pueda avanzar dentro del emprendimiento. ¿Quiénes podrían ser las personas emprendedoras? Jóvenes con deseo real de realizar su propia idea de negocio, personas capaces de luchar por conseguir lo que se proponen, porque a lo mejor no importa tampoco la edad, ¿no? Si hablamos de jóvenes es porque de pronto hay ideas innovadoras que usted las puede llevar a cabo, pero que también hay personas que de pronto han perdido sus trabajos y deciden emprender para poder salir adelante. Hombres y mujeres no conformistas que siempre desean ir más allá. ¿Qué es un emprendedor? Es una persona que tiene habilidades, capacidades para descubrir oportunidades de negocios y desarrollar las actividades necesarias para ponerlas en funcionamiento. Como les decía, todo nace de una necesidad y el que tenga la habilidad y la capacidad de crear un producto para cubrir esa necesidad va a tener un crecimiento exponencial. Esta idea que ustedes ven aquí en la imagen es la que va a permitir, ¿no es cierto?, ir más allá con su idea de emprender, con su idea de formar una empresa. ¿Qué le caracteriza a un buen emprendedor? Ser creativo, la capacidad de dirigir y motivar personas, la capacidad de trabajo, resistencia a la frustración, porque usted aquí va a pasar por etapas muy complicadas a que a lo mejor con lo que usted va a un trabajo y hace las funciones que tiene que hacer, cumple con los trámites a lo mejor que tenga que salir de su dependencia y se acabó. Mientras que acá la frustración, porque a lo mejor el proyecto todavía no toma el impulso, todavía no se ven las ganancias como se esperaba, va a tener esta frustración. Entonces, hay que ser muy resistente a este punto que lo destaca en las características de un emprendedor. Capacidad a la adaptación al cambio es muy importante. ¿Por qué? Porque de pronto muchos estamos acostumbrados a estar 8 horas en una oficina eh, y recibir al fin de mes el sueldo. Mientras que ya en un emprendimiento usted tendrá que trabajar más de esas 8 horas para a lo mejor ya a fin de mes hasta no ver lo que usted esperaba, ¿ya? Pero es importante que usted se vaya adaptando a este cambio, que no es el de ser ya un empleado, sino el ser dueño de su negocio, dueño incluso de su tiempo. Entonces, si a veces nosotros nos exigimos en un trabajo donde hay un jefe, el exigirnos más para nuestro propio negocio es muy fundamental. Capacidad para establecer relaciones interpersonales, sí, es muy importante porque usted va a desarrollar esa habilidad de incluso poderse enrolar con otro tipo de emprendedores o empresarios. Apoyo familiar indispensable. El emprendedor no nace, se hace, ¿ya? Yo siempre menciono que a partir de la pandemia, cuántas personas a lo mejor que perdieron empleos tuvieron que emprender, tuvieron que adaptarse a un cambio diferente, o personas que les tocó de pronto cerrar su negocio y emprender en otro que se tenía que adaptar a estos cambios, pues aquí viene esta parte que dice, el emprendedor no nace, sino se hace". Y todas las características citadas anteriormente, si hay ilusión, capacidad de trabajo y una inteligencia normal, se pueden aprender y desarrollar a lo largo del proceso de emprender y luego, pues a lo largo de toda la vida, seguirlas potenciando. Todos tenemos habilidades, todos tenemos conocimientos para poder desarrollar un buen emprendimiento o poder crear una empresa. Así que el miedo siempre se lo puede dejar se lo deja a un lado para poder hacer algo diferente. ¿En qué consiste el proceso emprendedor? El origen del éxito de todo emprendedor está siempre en la existencia de una oportunidad. Acuérdense,
La oportunidad llega y el que la aprovecha en buena hora, y el que no, a esperar de pronto que llegue otra, y si no, pues a crear usted mismo oportunidades. Entonces se basa en la oportunidad de negocio que está basada en una idea. Son imprescindibles ambas cosas, la idea más la oportunidad, ¿sí? Porque usted, donde ve que hay una oportunidad, ahí, o la idea, en dónde va a estar esa oportunidad, la idea que usted tiene para poder desarrollarla, tiene que estar muy constante en eso. ¿En qué consiste el proceso de emprendimiento? El emprendimiento debe entenderse como un proceso en cadena en la que el eslabón sería un estadio distinto del proyecto. Así, según se avanzase en la cadena de madurez del proyecto. Miren, primeramente decisión de emprender. Luego, gestación de la idea. Ya si usted tiene una idea, ¿cómo la voy a ir plasmando? ¿Cuál va a ser mi idea para yo poder, eh, si yo tengo una idea, cómo la voy a ir gestionando? ¿Cómo voy haciendo que vaya madurando esa idea? ¿Ya? Luego, pues desarrollar ese proyecto con lo que yo quiero lograr. Ya se viene lo que es la creación de la empresa y luego la consolidación de la empresa. ¿Ya? Yo les puedo poner un ejemplo que incluso pueden formar una empresa de servicios, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes hacen y la crean. Ahí está la decisión de emprender, se han unido entre 3 o 4 personas o de pronto quisieron emprender solos y van madurando la idea en el transcurso. Que pueden pasar muchas cosas, sí. Ante todo, sí deben, por ejemplo, muy recomendable que puedan crear un reglamento interno o cláusulas en donde eh, se pueda evitar, por ejemplo, incluso vender, qué sé yo, su parte o etcétera. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar el proyecto. Entonces es indispensable que si los cuatro se mantienen firmes, los cuatro o tres que deciden formar la empresa, deben mantenerse firmes hasta el final, pese a los obstáculos o situaciones que se presentan. ¿De dónde sacar las ideas? A veces las ideas surgen por inspiración, que puede ser el inicio, ¿no? Luego habrá que trabajar mucho y reflexionar para transformar la idea en oportunidad. La primera condición que tienen que tener es ser adecuadas a la personalidad, las características, las habilidades, los gustos, los conocimientos y las aficiones del emprendedor. Lo que a usted le guste hacer, lo que usted quiera hacer, ¿ya? Sería en vano decirle que se ponga un proyecto de que a lo mejor usted no se siente ni cómodo realizando. Entonces es indispensable que usted tenga habilidades y le guste hacer ese emprendimiento, le guste crear esa empresa. Porque no hay nada más satisfactorio que trabajar en lo que a uno le gusta y lo va a hacer con más eh, gusto, lo va a hacer con mayor ánimo, ¿no? Entonces, siempre acuérdense de eso. Las oportunidades de negocio pueden salir del estudio de las ideas que nos han llegado por inspiración, pero también pueden salir del estudio de los sectores en los que hay en cada momento mayores oportunidades de negocio. ¿Quién en la pandemia, por ejemplo, no vio una oportunidad de vender mascarillas? O lo que pasó hace poquito, lo que nos está pasando, mejor dicho. De manera personal, pensamos o pensé que de pronto esto de los cortes de energía era esporádico, que se iba a mantener a lo mejor 1 o 2 meses. Miren, cuánto tiempo ha pasado y cuánta gente visionaria que dijo, a ver, ¿qué es lo que va a necesitar la gente ahora que se vienen los cortes de energía? Focos recargables, lámparas, linternas, paneles solares, etcétera. Miren. Entonces, donde hay una oportunidad, nace una idea, ¿ya? O donde hay una idea, buscar la oportunidad. Pero en este caso, ¿qué pasó? Nació la oportunidad y usted tuvo que crear una idea. Mucha gente le invirtió y obtuvo una ganancia, miren, eh, eventual de una venta de focos, una venta de incluso de instalaciones de paneles solares, que es lo fuerte, que es lo suyo.
¿no? De pronto a los que les gusta esa área. Entonces, acuérdense, hay una oportunidad, pues se crea una idea. Y si hay una idea, yo tengo que crear o buscar esas oportunidades. Categorías de emprendimiento. Es importante mencionar que el Global Entrepreneurs Monitor establece dos categorías de emprendimiento que son válidas en más de 54 países, ¿sí? Cataloga al emprendimiento por necesidad y al emprendimiento por oportunidad. ¿Por qué por necesidad? Porque esta acción empresarial iniciada por personas que al momento de tomar la decisión de poner en marcha una actividad económica la hicieron motivados por falta de ingresos, ¿ya? Es decir, lo que yo estoy ganando actualmente no cubre lo que todas mis necesidades, pues empiezo a crear este emprendimiento como una opción B. Y se creó, ¿por qué? Por una actividad económica o por una necesidad económica, falta de ingresos, en la cual está la subsistencia, que son acciones empresariales dirigidas a generar ingresos diarios para vivir, el autoempleo, sin una planificación o una visión de crecimiento en el mercado. Normalmente se desarrolla en el sector informal de la economía. Este tradicional, que son las acciones empresariales dirigidas a la generación de ingresos que cuentan con una estructura organizacional y que utilizan el conocimiento técnico para la generación de excedentes que permite la acumulación, tiende a desarrollar su actividad en la formalidad. ¿Ya? Aquí podemos, en la subsistencia, podemos mencionar los trabajadores informales o, bueno, los emprendedores informales que hacen sus ventas diarias, em, vendedores ambulantes, ¿sí? Y que están prácticamente viviendo a diario. Pero ahí hay un tradicional que dice, bueno, yo quiero poner una oficina, quiero poner un local, quiero poner un negocio, una ferretería, quiero ponerme venta de materiales eléctricos, etcétera. Ya, entonces, esa es la diferencia. Luego viene lo que es el emprendimiento por oportunidad, la acción empresarial iniciada por personas que al momento de tomar la decisión de poner en marcha una actividad económica lo hicieron motivados por la identificación de una oportunidad. Esta categoría se divide en dos tipos de emprendimiento. Dinámico, que son las acciones empresariales con alto potencial de crecimiento, donde el uso de la gestión tecnológica y del talento humano y el potencial de acceso a recursos de financiación e inversión. Es decir, hacer inversión o empezar en lo que es una empresa de tecnología, talento humano, ¿ya? Es decir, que hay un poco más de conocimiento ya. Utilizamos la tecnología, ya estamos hablando de empresas grandes, en donde ya tenemos un jefe de talento humano que va a permitir o que está especializado en dirigir grupos de personas. El de oportunidad de alto impacto, acciones empresariales con capacidad para transformar y dinamizar las economías a través de procesos sistemáticos de innovación y generación de empleo. Empresas ya industriales, empresas grandes, en donde yo voy a poder generar empleo. No todos los tipos de emprendedores, no todos los emprendedores son iguales, y aunque los autores que hacen de esto su motivo de estudio tienen opiniones diferentes. ¿Por qué? Tenemos 7 tipos de emprendedores. En el emprendedor visionario, que es muy versátil, arriesgado y atrevido. Tiene olfato innato para percibir oportunidades a su alrededor y atiende con cuidado su intuición para los negocios. ¿Cuántos empresarios visionarios hace 50, 30 años atrás se visualizaron a lo que hoy en día están, se han proyectado, ¿no? Eso es ser un empresario visionario. Entonces, visión significa lo que yo quiero proyectarme a futuro, lo que yo quiero llegar a ser a futuro. Un banco de Loja que se proyectó hace 50 años atrás, cuidar, ¿no es cierto?, de los recursos económicos de los lojanos, sucursales, ya no solo a nivel de Loja, sino también en otras ciudades. Entonces, eso es ser visionario.
El que está por el empresario por necesidad o inversionista, que es el emprendedor que ante la urgencia suscitada por no tener empleo hace su mejor esfuerzo para conseguir un sustento digno. Es el que nace por la necesidad. El inversionista, ese tipo de emprendedor que cuenta con un capital previo y analiza muy bien una alternativa de negocio antes de arriesgar peligrosamente sus finanzas. Ya, los inversionistas siempre están viendo dónde invertir, dónde, qué puedo comprar para luego vender, o dónde invierto donde yo puedo tener ganancias. Ese es el inversionista, el emprendedor inversionista. El caso oportunidades es racional y analítico, ve ideas de negocio muy creativas donde usualmente no se han hecho mayores intentos de inversión. El especialista es el que analiza ideas de negocio que han fallado, identifica los errores cometidos y replantea la idea de negocio para generar ideas nuevas que respondan mejor a las expectativas de logro y beneficio. Siempre el análisis, siempre analizando desde cualquier ámbito. El persuasivo y el intuitivo. El emprendedor persuasivo es convencido de su proyecto y es muy perseverante. En los obstáculos ve una oportunidad y nunca ve el vaso medio vacío. El intuitivo es apasionado con lo que emprende, maneja la empatía, tiene capacidad de escuchar y facilitar para reconocer aquello que en lo que se puede y debe invertir para satisfacer una necesidad específica. ¿Ya? Hay mucha gente que ya es intuitiva, ya persuasiva para los negocios, sabe dónde invertir, sabe cómo hacerlo, pero también eso obviamente pues lo da la experiencia. Hasta aquí vamos a quedar en esta primera parte. Espero que el día jueves podamos pues hacer la tutoría de acuerdo a los cortes que tenemos a los horarios, que podamos brindarles la tutoría de manera virtual, ¿sí? Pero por lo pronto esto va a quedar grabado y subido en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar de acuerdo a sus tiempos. Sí, que tengan un buen día.